Buenos días, mi nombre es Juliana Romero, soy terapeuta ocupacional. Terminé mi carrera en la Universidad Metropolitana en el año 2016. Tengo una empresa actual, una IPS que se llama Children Therapy Center, y ofrecemos los servicios de fonoaudiología, terapia ocupacional, fisioterapia, neuropsicología y fonoaudiología. Doctora Juliana, ¿qué la motivó usted a crear su IPS? Bueno, esta IPS fue creada, somos un equipo de dos, somos una fonoaudióloga y yo la terapeuta ocupacional, y nos motivó el tema de que nosotros comenzamos a trabajar hace como 4 años en temas de domicilios, y nos dimos cuenta que la demanda era muy alta, pero no nos alcanzaba el tiempo para cubrir toda la cantidad de pacientes. Entonces nos ocurrió como hacer un centro de terapia para atender mucho más pacientes. Entonces por ahí comenzamos el hecho de comenzar a buscar los papeles, pero lo más motivante fue que nos buscaban bastante y no teníamos la capacidad para poder atenderlos a domicilio todos. De todo este proceso de emprender, para usted, ¿qué fue lo más difícil? Ok, lo más difícil de emprender en el tema de IPS, primero es todo el papeleo con Secretaría de Salud. O sea, es muy complicado porque te exigen de todo, y más el lugar donde lo vas a poner. Tienen que hacerte estudios de suelo, si el lugar está apto y está bien situado para poder trabajar, te tienen que visitar. Entonces, dependiendo de esa visita, es que te dicen si estás habilitado o no estás habilitado. Ese es uno. Y lo segundo son los contratos, porque, por ejemplo, en este caso, yo solo trabajo con prepagadas. Entonces, digamos que las prepagadas, el usuario es el que paga la prepagada. Entonces, ellos tienen como que la cobertura con los convenios son pocos. ¿Sí me entienden? Porque no pueden tener tanto convenio, porque me imagino que no les da. Entonces, tratar de tener contratos con ellos es un poco complicado. Yo actualmente tengo Suramericana, Allianz y Ecopetrol. Y apenas tenemos 2 años de funcionamiento, digamos que estamos bien, porque imagino que a medida que uno va teniendo muchos más años, más experiencia, las preparadas te dan más la oportunidad de poder hacer parte de los convenios con ellos. Por eso son las dos cosas más difíciles de emprender. ¿Qué proyecciones o metas tiene usted durante los próximos 3 años? Ok, nuestra proyección aquí es que tengamos muchísimos más contratos. O sea, es una de las proyecciones más grandes que tenemos. Que de aquí a 3 años, Children ya pueda tener como 5 contratos con comida preparada, o con Sanitas. Eso es nuestro mayor objetivo en el momento. Y seguir brindando el servicio excelente que estamos brindando. Si tuvieras la oportunidad de resumir tu experiencia como egresado, ¿cuál sería? Desafiante. O sea, tú ya sabes que ya no estás en la universidad, sino que ya ese paciente depende de ti para tú poder hacer un plan de tratamiento, para poder ver resultados. Yo siento que eso es lo más difícil al salir de la universidad. ¿Qué consejo le daría a un estudiante que quiere iniciar en este mundo de emprender su propia empresa? Ok, terapia ocupacional es una carrera muy linda, lindísima, pero lastimosamente aquí en Barranquilla, sobre todo, en la actualidad la demanda de terapia ocupacional es muy alta. O sea, los colegios ya están teniendo en cuenta mucho más en remitir a los pacientes. En el año que yo me gradué era como una carrera como que se conocía menos. ¿Sí me explico? Poco a poco la demanda de que, si los colegios remiten a terapia ocupacional o ni necesitan terapia ocupacional, ha sido algo muy positivo tanto para la carrera, porque en la actualidad me contaron que hay muchos más estudiantes estudiándola y eso es algo muy positivo, y así la demanda aumenta. Entonces, el consejo es primero tener experiencia. O sea, para mí es muy importante primero iniciar trabajando en una EPS que te brinde esa experiencia, para tú saber qué es lo que verdaderamente te gusta. Si la parte de trabajar con niños simplemente como para todo el tema del neurodesarrollo, si te gusta toda la parte de trabajar en una empresa, si te gusta la parte mental, si te da, por ejemplo, en mi actualidad yo simplemente me enfoco cognitivo-conductual. Yo no trabajo en neurodesarrollo, o sea, no trabajo con niños con parálisis cerebral, ni esos diagnósticos. Mi enfoque es conductual. O sea, a mí me gusta el niño conductual, y el que tenga problemas cognitivos, como discapacidad cognitiva, TDAH, esas cositas. Entonces yo siento que es súper importante que cuando salgan de la universidad te des la oportunidad de meterte en una IPS, donde tengan, sí, o sea, de experimentar todo, para cuando ya tú salgas tú digas, ya yo quiero. Así yo inicié trabajando en Avanza por muchos años, por 4 años, luego salí y comencé mi domicilio. Entonces digamos que esa experiencia de tú tenerla
y empaparte de todo eso y saber, uy, ya estoy listo para poder hablar con papá y tener la confianza de decirle, papá, esto, tú también lo ganas en la experiencia de una EPS, de una IPS que te brinde eso. ¿Qué habilidades, aparte de las que ya usted trae pues, de la universidad, de su formación como terapeuta ocupacional, tuvo que adquirir usted para todo este proceso administrativo de su empresa? Bueno, eso es una pregunta complicada porque sí, o sea, cuando ya tú tienes las habilidades para poder atender ya es mucho más fácil. Pero una IPS que tú le dueñas no solamente atender y nada más, sino la facturación, tener un adecuado sistema para poder evolucionar, el servicio de secretaría para poder tú estar pendiente si los pacientes vienen, si no los pacientes no vienen, toda la contabilidad de cada cosa que sale, cada cosa que entra, pues nos tocó aprender. Y pues ahora mismo tenemos cada una de las personas que se hace cargo de esos puestos. Sin embargo, nosotros como dueños siempre estamos pendientes que sale, que entra, la contabilidad, la facturación, cuánto se atendió, cuánto no se atendió, para que así tengamos como digamos que todo en sintonía de lo que está pasando administrativamente en la empresa. Pero sí nos tocó aprender cosas que no sabíamos, como facturar, no teníamos ni idea de cómo era facturar y lo hemos aprendido poco a poco. ¿Cuál ha sido su mayor logro desde todo este proceso que inició como emprendedora de la IPS? Bueno, el mayor logro que hemos tenido fue, nosotros iniciamos, que te conté que fuimos por domicilio, luego de domicilio hicimos una prueba piloto, que alquilamos un espacio en un colegio, ¿verdad? Cuando tú acostumbras mucho a los papás a ir a su casa, es complicado cuando, uy, ya no van a venir a mi casa, sino que me toca ir. Entonces, eso fue súper complicado, porque en ese momento nosotros lo que más temíamos fue que no lo llevaran y que dijeran simplemente vamos a buscar otro terapeuta. Y ese fue uno de los logros más bonitos porque nos dimos cuenta que todos fueron a donde estábamos. Entonces, eso indica en que le gustaba nuestro trabajo, le gustaba cómo atendían a los niños, el avance que cada uno tenía, que tomó la decisión de no, yo no me voy a cambiar de terapeuta, simplemente la voy a llevar al lugar. Simplemente no tomamos la decisión de abrir una IPS, ya hicimos una prueba piloto, ver si no funcionaba, lograr cambiar ese pensamiento de los papás de tantos años yendo a su casa y ahora me van a decir que no, que me toca llevar al niño donde tú estás. Y aún así, pues, sí, y funcionó y hasta la actualidad estamos muy bien. ¿Qué retos enfrenta hoy su empresa a nivel de contratos y pagos? Ok, con las prepagadas tú no tienes problemas con pagos, porque las prepagadas son muy puntuales en los pagos. ¿Qué sucede? Que con las prepagadas la demanda es un poco más baja. ¿Sí me explico? O sea, tú para poder tener cantidad de pacientes y que te vaya muy bien, tienes que lograr tener todas las prepagadas. Ese es el objetivo que nosotros queremos. Apenas tenemos 2 años de funcionamiento, pero nuestro objetivo es llegar ahí, o sea, llegar a tener todo, colsánicas, comida prepagada, todas, porque para tú poder tener una buena ganancia, tienes que tener todas las prepagadas. Pero ellas no tienen problemas con los pagos, o sea, las prepagadas son muy puntuales en los pagos. A diferencia cuando las IPS trabajan con EPS, que claro, se ve la cantidad, porque los contratos con Sanitas, con Sura, son de muchos pacientes y te pueden durar a pagar hasta 80 días, pero ese pago es muy alto, a diferencia de nosotros con prepagadas. Pero sí hay diferencia entre que tú con Suramericana sabes que tu pago llega a 30 días fijo, la cantidad de pacientes que atendiste y la cantidad de sesiones que atendiste. Pero con las EPS es diferente. Por eso en este caso nosotros preferimos ir lento, pero seguro de que los pagos son fijos. ¿Cómo fue el paso de ser estudiante a convertirte en profesional? Bueno, eso al principio da un poco de nervio, porque digamos que lo que tú tienes en la universidad es diferente a lo que tú haces en una IPS, porque ya no solamente atender pacientes, sino saber evolucionar, saber hacer un informe, saber hablar con el papá, y digamos que esa experiencia no te la da la universidad. ¿Sí me explico? Pero tú llegar y pasar eso, a mí me dio mucho nervio, hasta que llegué el momento en que ya tuve la confianza necesaria para poder sentirme, digamos que bien. Pero yo siento que yo corrí con suerte y fue que tuve una escuela muy bonita que fue Avanza, y digamos que los terapeutas me ayudaron, me enseñaron, hasta que llegué el momento en que ya tuve la confianza de que sí, yo puedo, yo sé, y agarré experiencia de cada uno, y eso me ayudó bastante.
¿Qué experiencias de tu vida personal o profesional te motivaron a escoger tu área de desempeño? Bueno, como venía diciendo, cuando yo entré a la IPS Avanza, con los 3, 4 años que tuve de experiencia ahí, me di cuenta que lo mío me gustaba era todo el tema de trabajar con niños conductuales, con niños con autismo, con TDAH, con discapacidad cognitiva. Y ahí comencé como que cuando ya yo salí de ahí, tuve la oportunidad de poder buscar eso que yo quería y comenzar a estudiar eso que yo quería. Entonces me enfoqué simplemente en cognitivo-conductual, que en la actualidad es lo que a mí me gusta y lo que estoy trabajando. Sí es necesario saber muchas cosas, como por ejemplo integración sensorial, que es uno de los enfoques que más está fuerte aquí, pero digamos que hay colegas que saben integración sensorial y digamos que eso es un apoyo que hago. Yo cuando tengo niños con integración sensorial, como alimentación, yo sé dónde remitirlo, como también a mí me remiten niños que actualmente tienen unos comportamientos muy fuertes y de pronto el terapeuta no lo, de integración sensorial dice, no, mira, este enfoque es más como conductual, también me lo remiten. ¿Cómo manejas el equilibrio entre la parte técnica y la parte humana? Bueno, eso es algo que yo pienso que se debe aprender desde el momento uno. ¿Por qué? Porque la forma en cómo tú sepas decir las cosas a los papás es muy importante. Eso me he dado cuenta desde el momento en que me gradué y comencé en la IPS hasta la actualidad. Un papá siempre busca eso, un apoyo. Tú eres el apoyo del papá. Tú eres el que le está pidiendo la herramienta para que el hijo pueda salir adelante. Entonces, en la forma en como tú humanamente le digas las cosas, no significa que le vas a mentir qué es lo que está o qué es lo que tiene su hijo, pero sí hablar de una manera diferente. Y yo siento que de pronto muchos profesionales, no solamente terapeutas ocupacionales, sino en el área de salud, médicos y eso, a veces no tienen ese tacto para poder decir las cosas, y más cuando diagnostican a los niños. ¿Ok? Entonces yo siento que a veces cuando vienen esos papás devastados, no me dieron un diagnóstico de autismo, tú puedas darle la tranquilidad como que, listo, te dieron el diagnóstico de autismo, tenga o no lo tenga, hay que trabajar las necesidades del niño y hay que sacarlo adelante. Entonces digamos que esa parte humana de poder darle un apoyo a un papá es sumamente importante durante todo el proceso. Y ese es el papá que regresa y ese es el papá que siempre está contigo porque un papá simplemente busca confianza y que tú le brindes las herramientas que ellos necesitan para poder sacar al niño adelante. Tenga o no tenga diagnóstico. Si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo a la universidad, ¿qué aspectos ahora tú dices que son importantes y en su tiempo no recibiste? Yo creo que tener la experiencia de estar dentro de una IPS. O sea, esa experiencia de que te dieran el paciente, de que lo pudieras atender, de que pudieras pensar qué tengo que hacer con el paciente, qué tengo que evaluar, qué tengo que trabajar. Sí, la universidad la dio, pero siento que esa parte de poder estar mucho más dentro de una IPS, en ese tiempo no la tuvimos. Tuvimos experiencias como de pronto estar en reencontrarse Pradomar, que era la parte mental, que es una de las partes en que más, o sea, sí se enfocó bien. Nosotros teníamos la oportunidad de poder hacerle talleres a los pacientes, ¿cierto? Pero cuando hablo de IPS, como más la realidad de lo que está aquí en Barranquilla, simplemente, o sea, niños con parálisis cerebral. Por ejemplo, mi primer niño con parálisis cerebral lo dijo el profesor Víctor en la universidad. Y él nos enseñó, pero en sí tú poder manipular y poder estar ahí, saber qué hacer, esa experiencia no la tuvimos.